Van a ver algunos conocidos del semestre pasado. Vamos a revisar 5 puntos. Igual que la charla de neumonía del semestre pasado, voy a comenzar con 2 casos clínicos, a ver cómo van ustedes con 5. Bueno, aquí es un estudiante de medicina, Elian, ya pasa octavo y entra a quirófano con el ortopedista a un reemplazo de cadera. ¿Cómo? ¿Le pasó? No sabía, pero bueno, 40 minutos después de estar ayudando, presenta palidez, sudoración, pérdida del conocimiento de corta duración con posterior recuperación total de la conciencia, posterior a sentarse. Yo no sabía qué le pasó, pero bueno. Antecedentes patológicos ninguno. Al examen físico se le encuentra al estudiante alerta, orientado, sin focalizaciones, pupilas isocóricas fotorreactivas. Ahí están los signos vitales: presión arterial normal, frecuencia cardíaca pues normal para él, 18 de frecuencia respiratoria, saturando normal al aire ambiente. Glucometría, recuerden que la glucometría hace parte de las variables fisiológicas ahora. Normal, no hay hallazgos positivos. Entonces, ¿cómo diagnosticarían este episodio que le pasó a él? ¿Qué conducta tomarían? ¿Cómo? Síncope vasovagal. Listo. ¿Alguien más? ¿Qué hacemos con él? Conducta. Yo le diría nomás que cuando presente sus síntomas, se siente y descansa. Bueno, este es el primer caso, lo último miramos. Bueno, después de la charla miramos cómo lo diagnosticaríamos, cómo lo clasificaríamos y qué conducta tendríamos con esta sesión de medicina. Segundo caso, es una paciente, una mujer de 70 años, y la traen a urgencias. Hola, profe. ¿Qué más, jefe? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, profe. ¿Bien? Todo bien. Un abrazote. Ahí Adiós. todo bien. Entonces, motivo de consulta, se desmayó. Al interrogarla, se refiere a un cuadro de malestar general, de sudoración, disnea, dolor torácico, mareo, pérdida total pues, del conocimiento por tiempo indeterminado. Ella sí es llevada a urgencia, se la encuentran con esos signos vitales: 90-61 de presión, cardíaca de 38, respiratoria de 18, satura 90% al ambiente, glucometría normal. El examen físico en ese momento normal. ¿Cómo diagnosticarían ustedes? ¿Qué harían con esa paciente? Totalmente diferente. Diagnóstico. Primero diagnóstico. Diagnóstico Darío, Tenía un síncope de linfa. Bueno, más con Pablo que se daba. ¿Cómo? ¿Algo más? Sí, hipotensión ortostática de pronto. Hipotensión ortostática. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ah, bueno, tiene cara. Conducta con esa paciente, ¿qué hacen? Electro. ¿Qué más? Líquido. ¿Qué más? ¿Qué más? Electro y exámenes. Y líquido. Bueno, entonces vamos a desarrollar la clase de síncope con esta guía, que fue la última que encontré, que me pareció más amena de leer, y les recomiendo que saquen pues trabajo, la descarguen, está en español, es la guía europea del 2018, de síncope, muy fácil, muy chévere de leer. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con definiciones. Entonces, la primera definición es pérdida transitoria de conocimiento. Esa es la base pues, del diagnóstico de síncope. Se define como pérdida transitoria de conocimiento cualquier pérdida de conocimiento total con amnesia durante el periodo de inconsciencia, control motor anómalo, una corta duración y se asocia con alguna falla en la respuesta autonómica.
El síncope como tal ya es una pérdida transitoria del conocimiento debida a hipoperfusión cerebral. Eso es lo que se define como síncope. Se caracteriza por un inicio rápido, corta duración y recuperación espontánea. Bueno, el presíncope, que existe esa definición, son los signos y síntomas antes de que el paciente pierda el conocimiento. Hipotimia, desmayo, eso no existe. Se abolió como definición. Entonces estamos con pérdida transitoria del conocimiento, síncope y presíncope. Es importante en síncope saber pues, que es un inicio rápido, corta duración y se recupera espontáneamente. Bueno, con respecto a la epidemiología varía según la edad de las personas. Es más frecuente el síncope en pacientes más jóvenes, de 10 a 30 años. La incidencia disminuye en adultos jóvenes menores de 40 años y vuelve y aumenta nuevamente en mayores de 65 años. De esos pacientes que presentan síncope, requieren evaluación médica 9.5 de cada 1000 habitantes. Y de esos 9.5, 1 de cada 10 es hospitalizado. Aproximadamente la mitad de toda la población general tendrá un episodio de síncope durante toda su vida. Entonces, Celia ya tuvo un síncope, ¿no? Falta que la mitad del curso pues, tenga otro episodio de síncope. Con respecto a la pérdida transitoria del conocimiento, la podemos clasificar según la etiología de origen traumático, principalmente por trauma craneoencefálico, o de origen no traumático. El traumático pues no la vamos a abordar en esta clase, y el no traumático por etiología se puede clasificar en 4 grupos. Pérdida transitoria del conocimiento de origen sincopal, por ataques epilépticos, de origen psicogénico, cuando no hay una enfermedad pues, estructural como tal, o de otras causas raras o menos frecuentes. Vamos a ponerle atención a la pérdida transitoria del conocimiento de origen no traumático, de origen sincopal, que puede ser por síncope reflejo, por neuromoderado, por síncope por hipotensión ortostática o por síncope de origen cardiogénico. La clasificación es la misma. El síncope se clasifica de origen reflejo o neuromoderado, síncope de origen por hipotensión ortostática o el síncope de origen cardíaco. El síncope reflejo o neuromoderado es el síncope más frecuente en todas las edades. El síncope de origen cardiogénico es la segunda causa de síncope y es la más grave. Afecta principalmente a pacientes adultos mayores de 65 años, generalmente. Con respecto al síncope reflejo, entonces se divide en vasovagal y en situacional. El vasovagal puede estar relacionado con el ortostatismo, es más frecuente cuando las personas están de pie por tiempos prolongados, generalmente se asocia con prodromos. O emocional por algún factor estresante, miedo, pánico, fobia, sangre, etc. El vasovagal es menos frecuente que se presente en sedestación en pacientes sentados. Y el situacional por alguna situación específica como micción, estimulación gastrointestinal, al deglutir, al defecar, por tos, estornudos o el síndrome de seno carotídeo. Los más importantes, entonces, síncope reflejo de origen vasovagal. Principal causa de síncope en todas las edades. El síncope debido a hipotensión ortostática se lo clasifica por inducción por fármacos, pérdida de volumen y disfunción autonómica primaria o secundaria. Fármacos principalmente los que generan vasodilatación, diuréticos que generan hipovolemia o antidepresivos. Depresión de volumen por pérdidas gastrointestinales, urinarias, náuseas, vómitos, diarrea, poliuria o hemorragia. Y disfunciones autonómicas primarias y secundarias dependiendo de patologías que tengan los pacientes. El síncope cardiogénico, entonces, se puede clasificar según las arritmias que tenga el paciente, sea taqui o bradiarritmia, según alteraciones estructurales cardíacas o enfermedades cardiovasculares y de grandes vasos. Entonces, arritmias cardíacas como bradi o taquicardias. Bradicardias principalmente por disfunción del nodo sinusal, pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares o bloqueos bifasciculares, presten mucha atención. Taquicardias, se describen más taquicardias supraventriculares o taquicardias ventriculares cuando lo llevan al colapso. Cardiopatías estructurales, principalmente valvulopatías o miocardiopatías dilatadas. Y extracardíacas, cuando hay taponamiento cardíaco o taponamiento pericárdico. En estas, cuando hay sospecha de
de cardiopatía estructural, ahí sí pedimos de entrada un ecocardiograma, no a todos los pacientes se piden ecocardiograma. Con respecto a enfermedades cardiopulmonares y grandes vasos, entre las principales causas está tromboembolismo pulmonar, síndrome aórtico por disección aórtica o hipertensión pulmonar no controlada. La fisiopatología del síncope. El síncope se desarrolla, como mencioné anteriormente, por hipoperfusión cerebral. La hipoperfusión o la perfusión de los tejidos depende de la presión arterial. La presión arterial depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco depende de qué? De la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. El volumen sistólico depende de qué? De la precarga, contractilidad y poscarga. Entonces son todas esas variables que pueden afectar en gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco se ve afectado o la resistencia vascular se ve afectada, la presión arterial se verá disminuida y habrá una hipoperfusión cerebral, que es la base pues, fisiológica del síncope. Disminución del aporte de oxígeno, no va a haber un adecuado metabolismo y generación de energía. En esa guía nos indican esta gráfica con respecto a la fisiopatología. Entonces, como vimos, hay dos variables principales que afectan la presión arterial y la perfusión tecidual, que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Aquí en la mitad tenemos, la mitad de su derecha, estados que pueden afectar el gasto cardíaco, y la mitad de la izquierda, estados que pueden afectar la resistencia vascular sistémica. Miremos los del gasto cardíaco. ¿Qué estados clínicos pueden afectar, disminuir el gasto cardíaco? Desde origen cardiogénico, arritmias, sean taquiarritmias o bradiarritmias. En bradiarritmias, pues va a haber una disminución del gasto cardíaco porque disminuye la frecuencia cardíaca, como tal, la frecuencia de eyección del volumen del ventrículo izquierdo. En taquiarritmias, porque la frecuencia cardíaca es tan alta que disminuye el volumen telediastólico, o sea, el llenado final del ventrículo izquierdo. Por tanto, disminuye el volumen sistólico y por tanto el gasto cardíaco y por tanto la presión arterial. En retorno venoso, cuando hay disminución del retorno venoso, pacientes con hipovolemia, sea por pérdidas sanguíneas o por pérdidas gastrointestinales o urinarias. La precarga se ve disminuida, se ve disminuido el volumen sistólico, el gasto cardíaco, presión arterial y lleva a hipoperfusión cerebral. O acumulación venosa, son pacientes que están mucho tiempo de pie, entonces el retorno venoso no se hace de forma adecuada, lo mismo, menos retorno venoso al corazón derecho, disminuye la precarga, volumen sistólico, gasto cardíaco, presión arterial. Y por el otro lado, lo que nos afecta a la resistencia vascular son daños estructurales del sistema nervioso autónomo primarios o secundarios, o de origen vasodepresores por medicamentos. Entonces tenemos un paciente que ingresa al servicio de urgencias o les va a llegar a ustedes a su rural porque se desmayó. Entonces vamos a hacer una adecuada anamnesis y los datos los vamos a tener tanto del paciente cuanto de los testigos. Generalmente un paciente con síncope, él recuerda hasta cierto momento donde se le nubla la vista, mira oscuro y no recuerda más hasta cuando él recupera la conciencia. Es muy importante interrogar adecuadamente a los testigos, familiares, amigos, saber qué pasó, qué estaba haciendo, qué desencadenó esa pérdida del conocimiento. Vamos a preguntarnos 4 cosas. Primero, con el interrogatorio tenemos que saber si el evento que él tuvo fue una pérdida del conocimiento, o sea, con esas características de corta duración, control motor anómalo, falta de respuesta durante esa pérdida del conocimiento y amnesia durante ese periodo. Si cumple esas características, el paciente tuvo una pérdida del conocimiento. En ese caso vamos a preguntarnos si es de origen sincopal o no. Si es de origen sincopal, o sea, se desencadenó, se perdió el conocimiento de forma rápida, de corta duración y se recuperó de forma espontánea. Es un síncope. En caso de que sea síncope, vamos a ver si hay un diagnóstico claro del síncope. Estuvo mucho tiempo de pie, estuvo con alguna estimulación, viene con pérdidas gastrointestinales o urinarias, bueno, o tuvo un dolor torácico, disnea, etc. Y por último nos preguntamos, si este paciente que tengo enfrente tiene un síncope, tiene alto riesgo de que sea un evento cardiovascular y muerte. Entonces, esas 4 preguntas tenemos que intentar responderlas con el interrogatorio, tanto al paciente cuanto a los testigos. Por un abordaje rápido de diagnóstico, luego miramos un poco más.
Lo más importante es la historia clínica, anamnesis, al paciente y a los testigos. Segundo, examen físico general con signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, glucometría es obligatorio. Electrocardiograma, hay que hacerle, creo que a todos los pacientes que ingresen a urgencias por síncope, a no ser que es un síncope reflejo muy evidente. Monitorización electrocardiográfica a pacientes seleccionados, ecocardiograma cuando haya sospecha de una cardiopatía estructural, masaje del seno carotidio y prueba basculante de mesa basculante en casos específicos de síncope ortostático o reflejo, y laboratorio según la sospecha clínica. En caso número 2, que había había disnea, había palpitaciones, que es dolor torácico, de entrada tendríamos que ir por lo menos con troponina, electrocardiograma, si hay pues probabilidad moderada o alta para TEP, digamos con dímero D. Esto es importante para que por clínica sospechemos qué tipo de síncope o qué tipo de síncope tendremos, entre reflejo, por hipotensión ortostática o por origen cardiogénico. Entonces el síncope reflejo se caracteriza por eso, ser una historia larga de síncopes recurrentes, generalmente en pacientes más jóvenes, idealmente de 10 a 30 años. ¿Sí? Son pacientes que vienen recurrentemente con síncopes, que está mucho tiempo de pie, se marea, comienza a sudar, se pone pálido y se desmaya. Tiene pánico a las alturas, etc. Se desmaya. Hay síntomas previos al síncope, generalmente después de una visión o algo que desencadene visión, sonido u olor desagradable, o por dolor, tras largos periodos de estar de pie, algunas comidas, lugares muy concurridos y calurosos, por activación autonómica del síncope, puede generar síntomas autonómicos como palidez, sudoración, náuseas, vómitos. Al rotar la cabeza o presionar el seno carotidio, espontáneamente pueden generar bradicardia, hipotensión, hipoperfusión cerebral y síncope. Y se debe descartar o se debe conocer que hay ausencia de cardiopatía estructural. Esas serían como características clínicas del síncope reflejo. Ahora, características clínicas del síncope por hipotensión ortostática. Igual que el anterior, largos periodos de pie, disminuye el retorno venoso, la precarga, gasto cardíaco, presión arterial, hipoperfusión cerebral, síncope. Permanecer de pie después de un esfuerzo físico, hipotensión postprandial, esto lo vemos a veces con pacientes que están mucho tiempo acostados, se levantan súbitamente, baja la presión arterial y se presentan su síncope, porque están relacionados con ajuste de fármacos, principalmente medicamentos para control de la presión o diuréticos, y por presencia de neuropatía autonómica o parkinsonismo, que sería primaria o secundaria. Características clínicas para pensar que el síncope es de origen cardiogénico. Entonces, que se presenta la pérdida temporal del conocimiento durante el esfuerzo o en supinación, acostados, porque hay palpitación seguida posteriormente al síncope para pensar en taquiarritmias, historia familiar de muerte súbita precoz de causa desconocida, presencia de cardiopatías estructurales conocidas, principalmente por enfermedad coronaria arterial, infartos, cardiopatía isquémica, o valvulopatías, principalmente estenosis de válvula aórtica, o ya hallazgos en la conducción, electrocardiogramas. Bloqueo bifascicular, bloqueos AB de segundo grado, aquí entra el segundo grado MOBITS 2, y también tercer grado, que son los bloqueos AB completos, bradicardias o fibrilación auricular lenta, con frecuencias cardíacas o ventriculares entre 40 y 50 o menores, taquicardias ventriculares estables, o sea, no sostenidas, intervalos QT prolongados o cortos, patrón de Brugada, con supra del ST y derivaciones precordiales B1, B2, B3, ondas T invertidas en precordiales del lado derecho, o con hallazgos de miocardiopatía hipertrófica. Eso nos va a llevar a pensar que el origen del síncope sea cardiogénico. Con respecto a los criterios diagnósticos, la guía nos recomienda, con evidencia pensar en síncope reflejo o síncope por hipotensión ortostática cuando es muy probable si el síncope se desencadena por dolor, miedo, porque hay alguna situación. Bueno, y tiene prodrómicos autonómicos como palidez, sudoración o náusea.
Ahí vamos a pensar o qué es reflejo o qué es por hipotensión ortostática. También es muy probable cuando el síncope se desencadena durante o inmediatamente después de los desencadenantes específicos. O cuando el paciente pues permanece mucho tiempo de pie. Ahí vamos a pensar que sea reflejo o por hipotensión ortostática. Entonces, los criterios diagnósticos para pensar ahora que sea de origen cardiogénico. Es muy probable cuando el electrocardiograma muestra una bradicardia persistente con frecuencia cardíaca menor de 40 latidos por minuto o pausas ventriculares mayores a 3 segundos en estado de vigilia y que haya ausencia de actividad física. Un bloqueo auriculoventricular completo, es un bloqueo AB grado 2 móviles 2 o un bloqueo de tercer grado. Bloqueo alternado de rama izquierda o rama derecha, taquicardias ventriculares no sostenidas o taquicardia supraventricular o paroxística, episodios no sostenidos de taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica como la torsión de Points, o intervalos QT largos o cortos, cuando el paciente ya tiene implantado un marcapasos y pensamos que está con disfunción, de pronto por tiempo, por batería, etc. Esto suele frecuente a veces, que el paciente ya tiene marcapasos más de 10 años y no han ido a control. Entonces la batería se acaba y el paciente vuelve y entra con su ritmo de base, que son bloqueos auriculoventriculares con frecuencias cardíacas bajas. Cuando el paciente tiene diagnóstico de síncope relacionado a cardiopatía isquémica. Y por último, cuando hay enfermedades estructurales. Esto nos va a llevar por clínica a diagnosticar que el síncope es de origen cardíaco. Con respecto a las pruebas, para intentarnos orientar si el síncope es de origen reflejo o por hipotensión ortostática, tenemos primero el masaje del seno carotídeo. Lo que va a valorar es una hipersensibilidad del seno carotídeo. Se hace un masaje a 2 centímetros, 1 centímetro de la tráquea, se palpa la carótida, se hace inicialmente una presión y posteriormente se frota de arriba hacia abajo de 5 a 10 segundos. Esto va a desencadenar hipersensibilidad del seno carotídeo y nos va a llevar a que el paciente puede presentar una pausa ventricular mayor a 3 segundos o hipotensión con disminución de la presión sistólica mayor de 50 milímetros de mercurio de la basal. Los síntomas aparecen espontáneamente posterior al masaje del seno carotídeo y desaparecen o el paciente retorna normalmente con el conocimiento. La prueba de mesa basculante, controvertido su uso, se utiliza todavía como prueba diagnóstica de hipotensión ortostática como causa del síncope. Consiste en mantener a la paciente inicialmente en decúbito supino por un periodo de unos 5 minutos, posteriormente se levanta la mesa, es una cama, se levanta entre 60 y 70 grados, como está acá atrás en la figura, por un periodo largo, unos 40 minutos, se administran vasodilatadores y se observa qué pasa con el paciente. Si el paciente tiene un reflejo de hipotensión postural, va a haber disminución de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de la basal, disminución de la presión arterial diastólica mayor o igual a 10 milímetros de la basal, o puede haber una hipotensión que se define como presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. También puede haber bradi o taquicardia. Con respecto a otras pruebas diagnósticas, la monitorización electrocardiográfica, el Holter, que puede ser como en la gráfica un Holter externo, más también pueden haber Holters implantados. El rendimiento del Holter es bajo, es del 12%. La idea es identificar qué pasa durante ese periodo que lo estemos monitorizando, o sea, 24 horas o más. Si el paciente presenta algún tipo de arritmia, sea bradi o taquicardias, si presenta bloqueos, alteración de la conducción auriculoventricular, y si esto se correlaciona con síncope. El síncope se desarrolla durante el periodo que el paciente es monitorizado y presenta alguna taqui o bradicardia. Ahora sí, ya vimos cómo lo clasificamos por su etiología al síncope: reflejo, por hipotensión ortostática o cardiogénico. Listo. Por clínica podemos llevar a pensar que sea una de esas tres la etiología del síncope. Ahora tenemos esta parte importantísima, saber cómo lo clasificamos según el riesgo: bajo riesgo o alto riesgo. Bajo riesgo, tranquilos, nos mandamos a la casa, pensamos que es una enfermedad benigna. Alto riesgo, lo hospitalizamos en observación, pedimos laboratorio según la sospecha clínica que tengamos. Es compatible con enfermedad grave.
Y vamos a ver cómo pensamos o por qué pensamos que un paciente puede ser de bajo o alto riesgo. Miramos cómo se presentó el síncope del paciente. Pensaremos en bajo riesgo si tiene esas características que están descritas en la tabla, asociados con prodromos típicos, mareo, palidez, náuseas, etc. Después de un estímulo desencadenante que ya vimos, visión, sonido, olor, algo que le desencadene estrés, después de permanecer mucho tiempo de pie, después de comidas o postprandiales, desencadenados por tos, defecación, fricción, al rotar la cabeza porque estimula el seno carotídeo, al levantarse rápidamente después de un periodo pues, de supino. Bajo riesgo. Según cómo se presenta el síncope, vamos a pensar que es un síncope de alto riesgo, hay unos criterios mayores o menores, la guía no nos dice cuántos requiere para considerar de riesgo mayor o menor, de alto riesgo, pero puede ser cualquiera de esos mayores que me ponen a pensar un poco más en el paciente. Si es de una nueva presentación y el paciente tiene dolor torácico, disnea, dolor abdominal o cefalea, ahí entran un número muy grande de patologías. El dolor torácico, les he dicho, son 3 síndromes que tenemos que descartar, confirmar rápidamente o descartar de forma segura: síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar y síndrome aórtico agudo. Esos 3 pueden producir dolor torácico, disnea. El síndrome aórtico puede producir dolor abdominal. Síncope durante el esfuerzo o en supino, un paciente acostado que se presenta síncope me lleva a pensar que es un síncope de alto riesgo. Palpitaciones que aparecen de forma rápida seguidas al síncope. Tiene algún ataque de arritmia que está generando un bajo volumen sistólico. Y menores, vamos a pensar si hay síntomas previos con prodromos cortos, menor de 10 segundos, si hay historia familiar de muerte súbita, prematura, o sea, en edades tempranas, o si hay síncope en sedestación. Con respecto a la historia clínica, a la presentación del síncope, los datos que podemos obtener con el paciente y con los testigos, pensaremos que es de bajo riesgo si el paciente ha venido presentando recurrentemente y por largo tiempo historias de síncope por años. Son síncope y nunca le pasa nada. Ese síncope presenta el desmayo, lo llevan a urgencias, le levantan las piernas y sale caminando normal nuevamente. Y cuando hay ausencia ya conocida de cardiopatía estructural. Pensaremos en alto riesgo según la presentación clínica cuando el paciente tiene antecedentes de cardiopatía estructural o cardiopatía isquémica. Con respecto a los hallazgos en el examen físico, pensaremos que el síncope es de bajo riesgo si el examen físico es normal, o lo podemos clasificar como alto riesgo si el paciente presenta esas alteraciones en variables fisiológicas. Está hipotenso con una sistólica menor de 90 sin causa conocida, hay sospecha de hemorragia digestiva, el paciente está bradicárdico persistente con bradicardia extrema menor de 40 latidos por minuto y hay un soplo sistólico que no hay un diagnóstico como hay que pensar en valvulopatías, en alteraciones estructurales, que pueden clasificar a este paciente como un síncope de alto riesgo. Ingresa al paciente, le hacemos un electrocardiograma y con los siguientes hallazgos vamos a pensar que el paciente es un paciente con síncope de alto riesgo. Entonces, hallazgos en el electrocardiograma que sean compatibles con síndrome coronario, con cardiopatía isquémica aguda, con o sin elevación del ST, bloqueos auriculoventriculares completos, frecuencia ventricular lenta en una FA menor de 40 latidos por minuto, bradicardias persistentes o pausas sinusales mayor a 3 segundos, bloqueos bifasciculares, hallazgos que llevan a pensar en hipertrofias del ventrículo izquierdo, taquicardias ventriculares sostenidas o no sostenidas, mal funcionamiento de dispositivos previamente implantados, patrón de Brugada en el electrocardiograma, elevación del ST, pues es una Brugada, elevación del ST en precordiales del lado anterior, saltar, B1, B2 y B3, o complejos QT prolongados. Seguimos con algunos hallazgos electrocardiográficos que me llevan a pensar en alto riesgo.
bloqueos auriculoventriculares MOVITS 1, un bloqueo AB de primer grado, intervalos PR muy prolongados, bradicardias sinusales asintomáticas entre 40 y 50 latidos por minuto, o una ECA con frecuencia ventricular lenta de 40 a 50 latidos por minuto, taquis supraventricular paroxística o FA, complejos, QRS con preexcitación o son PR corto, intervalo QT corregido corto, menor de 340 milisegundos, menor o igual, nuevamente patrón de Brugada u ondas T invertidas en precordiales derechos. Ahora sí vamos al abordaje terapéutico. Tenemos un paciente con síncope. Tenemos un paciente con síncope. ¿Listo? Ingresa al servicio de urgencia. Lo primero que tenemos que hacer es saber la etiología del síncope. Reflejo, potencia ortostática o cardiogénica. Y clasificarlo según la gravedad o el riesgo. Bajo riesgo o alto riesgo. Paciente con bajo riesgo, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos que por características clínicas el paciente tenga un síncope reflejo, vasovagal situacional u ortostático. Lo vigilamos un periodo corto y le podemos dar salida directamente de urgencias. O a veces ni son llevados a urgencias, ¿no? Paciente que puede tener características de alto o bajo riesgo, o sea, hasta ahí no sabemos si es alguna enfermedad cardiovascular fatal o no. El paciente debe permanecer por lo menos en observación 6 horas en el servicio de urgencias, intentando buscar alguna causa de su etiología del síncope. En Europa hay unidades de síncope, donde tienen monitorización, tienen Holter, tienen ecógrafo, eso se podría hacer. Acá pues nos toca dejarlo en observación. Y los pacientes que tienen cualquier característica, sea clínica o electrocardiográfica o por presentación del síncope, que lo clasifica como alto riesgo, lo ingresamos a urgencias, observación y hacemos una terapia con estrategia diagnóstica intensiva. O sea, según los ensayos clínicos vamos a ir atrás rápidamente de la etiología. Y pues según la etiología vamos a tratarlo rápidamente. Entonces, paciente con bajo riesgo, no requiere pruebas diagnósticas, salida de urgencia. Paciente con alto riesgo, monitorización, lo hospitalizamos, buscamos el diagnóstico y posteriormente el tratamiento adecuado para ese diagnóstico. Con respecto al síncope reflejo, entonces, el manejo principal del síncope reflejo es educación, educar al paciente, que intente reconocer los síntomas prodrómicos, que sepan que lo van a llevar a un colapso, una hipertensión cerebral y un síncope. Al sentarse, al acostarse, si él reconoce estos prodromos, lo que nos indica es comenzar con maniobras de contrapresión. Entonces vamos a ver, el paciente se le educa en la formación y medidas en estilo de vida, a intentar identificar sus síntomas prodrómicos. Tiene forma grave y recurrente. Entonces, si el paciente presenta un fenotipo de un síncope con prodromos que tiene la presión arterial baja, con poca evidencia, se recomienda usar corticoides como fludrocortisona, que lo que hace es reabsorber en el tubo distal más sal, reabsorbe más sal. Recuerden que la sal va acompañada de ¿qué? Del agua. Entonces se piensa que puede aumentar el volumen, aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, aumenta la perfusión cerebral. O usar alfa-agonistas que no aumenten directamente la presión. Si el paciente presenta prodromos, lo que se recomienda son hacer medidas de contrapresión, lo veremos en la siguiente diapositiva, que son simplemente contracciones musculares que no generen estiramiento para intentar mejorar el retorno venoso. Si son muy cortos, educación, ¿sí? Y se puede colocar un Holter implantado. Si el paciente presenta síncope asociado a medicamentos para el manejo de la presión, intentar ajustar el medicamento o interrumpir. Si hay cardioinhibición dominante por electrocardiograma, entonces estimulación cardíaca, quiere decir marcapasos.
Marcapasos, pues cuando la sistolia es la causa del síncope reflejo, no hacen pausas sinusales muy prolongadas. Las medidas de contrapresión, que hace referencia cuando el paciente logra reconocer sus prodromos, hace referencia a hacer estas maniobras para generar contracción de un grupo de músculos sin que el músculo cambie su longitud. Eso aumenta la presión arterial y el gasto cardíaco, por tanto aumenta la perfusión cerebral. Entrecruzar las piernas y contraerlas, mantener presionadas algunas bolas de presión, caucho, intentar jalarse los brazos, eso va a generar contracción muscular. Entonces, cuando hayan prodromos, intentar hacer esas medidas de contrapresión. En síncope por hipotensión ortostática, lo mismo, estilos de vida, educar al paciente. Y evitar, pues, entre esos estilos de vida, pues, evitar que el paciente esté deshidratado. Entonces, intentar identificar, interrumpir o disminuir los fármacos que generan vasodilatación, entre ellos los más mencionados el prazosin, que lo usamos bastante, pues, en la hospitalización. Maniobras de contrapresión nos pueden ayudar. Cabecera elevada durante el sueño, y ahí se recomienda que pacientes con síncope por hipotensión ortostática que persisten con síntomas pese a una buena educación y cambios en el estilo de vida, buena hidratación, interrupción de fármacos que generen vasodilatación de la presión arterial. Se recomienda elevar la cabecera mínimo 10 grados con el objetivo de disminuir la poliuria nocturna. Por último, pues otros fármacos con evidencia muy baja, nuevamente alfa-agonistas para mejorar la presión arterial o fludrocortisona corticoides. El manejo, el abordaje del paciente con síncope de origen cardiogénico lo vamos a dividir en síncope de origen cardiogénico por disfunción del nodo sinusal o por bloqueos auriculoventriculares. Bueno, entonces vamos a ver si el paciente presenta una bradicardia documentada por electrocardiograma o el paciente presenta un bloqueo bifascicular. Si el paciente presenta bradicardia documentada por electrocardiograma con frecuencia ventricular menor a 40 latidos por minuto, pensamos que el paciente tiene disfunción del nodo sinusal, que puede ser sintomática o asintomática, o un bloqueo AB completo, bloqueo MOVITS 2, grado 2 MOVITS 2 o bloqueo AB completo. O si el paciente presenta un bloqueo bifascicular, también. En todos ellos, el tratamiento final va a ser estimulación cardíaca, o sea, marcapasos, dependiendo de dónde esté el paciente. Si el paciente está en urgencias, ingresa por un bloqueo AB completo, MOVITS 2, grado 2 MOVITS 2 o grado 3, el marcapasos puede ser inicialmente transcutáneo, transvenoso temporal y marcapasos definitivo. Si hay un bloqueo bifascicular, el paciente puede ir a un estudio electrofisiológico o un Holter implantable. Si es positivo, nuevamente vamos con estimulación cardíaca. Marcapasos. Si hay un bloqueo bifascicular y un síncope de causa no conocida, pedimos un ecocardiograma y lo que nos va a definir el tipo de manejo es la fracción de eyección. Si es severamente deprimida, menor o igual a 35, o deprimida, mayor a 35. Si es severamente deprimida, menor o igual a 35, el manejo que se ha indicado, pues, un desfibrilador automático implantable o una terapia de resincronizador cardíaco. Los manejos definitivos los hace el electrofisiólogo, son implantes, se queda un día hospitalizado y sale para la casa, con el objetivo de disminuir la muerte, el riesgo de muerte súbita. Si el paciente tiene un síncope con un bloqueo bifascicular de causa no conocida y una FEBI baja pero mayor del 35%, podemos indicar un estudio electrofisiológico o un implante de un Holter, un Holter implantado. Si el estudio electrofisiológico es negativo, vamos para un Holter implantado. Si este es negativo, no requiere ningún manejo específico, simplemente seguimiento clínico ambulatorio. O podemos directamente ir
a implantar un marcapasos empírico, pero con muy baja evidencia. Lo más indicado sería tal vez estudio con electrofisiología o un implante de un bombo. Por último, el abordaje del paciente con síncope cardiogénico, pues si es bradicardia, va para implante marcapasos, no hay otro. Si es por taquiarritmia, las dos principales taquiarritmias que se hacen con síncope de origen cardiogénico son taquicardia supraventricular paroxística y taquicardia ventricular no sustentada. En taquicardia supraventricular va para valoración y manejo por electrofisiología con ablación. Evidencia alta. Menor evidencia, manejo antiarrítmico. Entonces ellos van para electrofisiología y ablación con catéter. En taquicardias ventriculares, lo ideal, la mayor evidencia es igual que en el otro, enviarlo a estudio electrofisiológico para ablación con catéter. Puede asociarse ese tratamiento con desfibrilador automático implantable en conjunto con antiarrítmicos, también está indicado. O si no hay la posibilidad de enviarlo a estudio electrofisiológico, con menor evidencia o menor efectividad también, antiarrítmicos. Entonces, esa era la parte que tenía preparada, o el resumen de la guía, que es siempre extensa: definir la pérdida temporal del conocimiento, definir síncope, presíncope, intentar dividirlo según la etiología en reflejo, en neuromoderado, en hipotensión ortostática o de origen cardiogénico, y clasificarlo como bajo riesgo o alto riesgo. Mucho cuidado con los pacientes con síncope de origen cardiogénico o de alto riesgo. Tienen que ingresarlos. Si les llegan a su rural y están en un primer nivel de eco, tienen que remitir, puede ser alguna patología grave que los puede llevar a la muerte. Pues vamos a regresar a los casos clínicos. Nuevamente, el mismo estudiante que ingresa a quirófano, que durante una cirugía prolongada, mucho tiempo de pie, presenta un episodio que sí es compatible con síncope. No hay antecedentes, el examen físico es normal, las variables fisiológicas con glucometría están normal, el examen físico es normal, el paciente recupera totalmente la conciencia. Ahora, ¿cómo lo diagnosticaríamos? ¿Cómo clasificaríamos el síncope? Con eso. Yo les he dicho, ¿no? Las enfermedades tienen nombre y apellido. El nombre es síncope. Vasovagal, de bajo riesgo, perfecto. ¿Sí? O reflejo. ¿Sí? Que es un síncope, reflejo, de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque es un paciente joven, tiene prodromos y estuvo expuesto a un factor que es la sedestación por tiempo prolongado. Conducta. Nada. A la casa. Educación, claro, educación, ¿sí? Que reconozca sus prodromos cuando él empieza a sentirse cansado, pálido, sudoroso, que empieza a ver oscuro, que se siente, y medidas de contrapresión. Usar las piernas, contraer los músculos. ¿Listo? ¿Alguna otra opinión sobre eso? ¿Qué haríamos algo más con el paciente? ¿Nada? Listo, bien. Creo que esa sería la conducta, pues, porque es un síncope de bajo riesgo, ¿no? Y en el segundo caso, entonces, síncope de origen cardiogénico de alto riesgo. ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Listo. ¿Qué hacemos con el paciente? La conducta, entonces. A ver, Darío, conducta. Electrocardiograma, sí, se llega. Electrocardiograma. Troponinas, ¿por qué? Dolor torácico, hay que descartar, ¿no? ¿Qué más? Dímelo de pues ahí habría que descartar. La verdad, para dímelo de pronto calcular evidentes probabilidades químicas de riesgo de eterno o ginebra modificada. Claro, se puede encontrar, pero bien, está listo. En el síndrome de dolor torácico hay que descartar TEP, infarto y síndrome AURIS. Troponinas, dímelo de electrocardiograma, ecocardiograma. ¿Qué más hacemos, muchachos? Radiografía de tórax, gases arteriales.
¿Dónde lo dejamos? No, marcapasos. Lo primero sería, entonces, ingresa el paciente, está en consultorio con ustedes. Vamos a pensar que está en el departamental o San Pedro. Pasa por triaje porque tiene hipotensión, bradicardia y tuvo esos síntomas de riesgo como disnea del doctorado. ¿Listo? Se los pasan a ustedes al consultorio. Entonces, órdenes médicas. Yo siempre les digo, dicten qué es lo que el enfermero tiene que hacer. En este caso, yo voy a ser el enfermero. ¿Qué es lo primero que van a hacer con el paciente? ¿Cómo? Hospitalización. Vamos a orden por orden. Primero, hospitalización. Listo. Segundo, ¿cómo? La posición. Listo. Semisentado. 30 grados. Tercero, nada de oral, ¿no? Porque no sabemos qué pasa con él. Cuarto, ahí no requiere. Está con 90%. No requiere. Entonces vamos a colocar líquidos endovenosos. Listo. Podemos pensar en reanimarlo, y esa hipotensa, ¿no? Entonces podemos reanimarlo con líquidos. Listo. Enseguida, ¿cuál soporte? ¿Soporte cardiovascular? ¿Qué más? Y los laboratorios. Listo, vamos a ver. Laboratorios, hemograma también, entonces, electrolitos. Ahí están, muchachos. Un síncope de origen cardiogénico de alto riesgo. ¿Listo? Los laboratorios, todo lo que ustedes dijeron. Ingreso a urgencias, no los pueden mandar a la casa, se les puede morir en la casa y no tienen problemas legales. Uy, yo les puse ahí. Eso tenía que aprender después. Bueno, ¿por qué es un bloqueo completo? A ver, piensa ahí, Valentina. ¿Por qué es un bloqueo completo? María, a ver, ¿cómo? Hay prolongación del segmento PR. Otra opinión, a ver, María. ¿Y dónde la miró? Pues ahí no aparece, en la segunda aparece, luego no aparece, luego está pegada a la T, ahí otra vez está pegada a la distancia. ¿Y por qué no es un bloqueo AB? ¿Móvil 2? Bueno, completo puede ser, ¿no? ¿Grado 2, móvil 2 o grado 3? ¿Cuál sería eso? Ya le puse ahí completo. ¿A o B? 3. ¿Grado 3? Ahí está. Entonces, siempre saquen una hoja, un lápiz o lapicero y miren los intervalos PP que van a tener la misma distancia. ¿Listo? Y miren los intervalos RR que van a tener otras diferentes, pero va a ser la misma entre los RR. O sea, las P van a tener un intervalo constante y los RR otro intervalo constante. Eso se define como disociación aurículo-ventricular. ¿Listo? El primer piso va con su ritmo y el segundo piso va con otro ritmo totalmente diferente. Recuerden que el grado 2, MOVIX 2, él siempre va a tener de base una PR normal, constante. Y en algún momento la P deja de conducir y vuelve a su PR constante. Entonces los RRs van a ser irregulares. ¿Listo? Bueno, entonces antes del marcapasos, ¿qué haríamos con esa paciente? ¿Lo tenemos? No lo voy a decir. Tenemos un paciente con 5 califénico, tal, todo lo que dice ahí. Entonces, ¿qué haremos con ese paciente? Están urgentes, lo pasan a reanimación porque está hipotenso, está para radicarse. Algoritmo, entonces, bradicardia. Buscamos signos de inestabilidad. ¿Cuáles son? Dolor torácico,
Diseñar perfil de conocimiento. Dolor torácico Sí. sí. Y la hipotensión tiene que Hipotensión, sí, te falta un. ¿Y ese a dónde? No, la neumotécnica. Por hipotensión, signo de shock, insuficiencia cardíaca, disnea o alteración del estado de conciencia. Bueno. Entonces, Pero son 4, ¿no? La verdad son 4 los signos de inestabilidad hemodinámica, sea por bradicardias o por taquicardias, bradiarritmias o taquiarritmias. Eso lo hemos hablado, ¿no? Cuando hemos pasado. Entonces, el primer órgano que siente disminución de la perfusión residual es el cerebro. El cerebro consume más o menos el 30% del gasto cardíaco. Entonces, alteración del estado de conciencia. Segundo, hipotensión. ¿Por qué? Porque baja el gasto cardíaco y en la fórmula está gasto cardíaco por hipotensión. Tercero, dolor torácico por hipoperfusión de las coronarias derechas o izquierdas. Y cuarto, disnea o hipoxemia, ¿sí? Por falla cardíaca aguda. Aumenta el volumen telediastólico o la presión telediastólica, la verdad. Aumenta la presión hidrostática arriba para atrás de los pulmones y ahí edema intersticial. Entonces sería eso. Tenemos un paciente con un síncope cardiocrénico de alto riesgo. Presenta además una bradicardia por un bloqueo AV completo con inestabilidad hemodinámica, porque no a todos los pacientes con bloqueo AV completo entramos a colocarle marcapasos, ¿sí? Pero él sí tiene signos de inestabilidad hemodinámica dados por hipotensión, dolor torácico y disnea. ¿Listo? Y tuvo un síncope. Tiene todos. Entonces lo que hacemos es atropina. No sirve, atropina no sirve. Más ante el desespero y estén en un pueblo ustedes, colóquenle de entrada un miligramo de atropina, no va a servir. Pueden intentar, pero es nada, ¿listo? Está escrito que no sirve, pero está en el algoritmo que hay que hacerlo. ¿Listo? Está en el algoritmo que hay que hacerlo, medicamentos, fármacos. Mientras preparan un marcapasos. Más rápido que es un transcutáneo. Transcutáneo, se lo conecta al desfibrilador, se lo ajusta en modo marcapasos, se ajusta la amplitud, la frecuencia ventricular y por último el marcapasos transvenoso. Trasladamos al paciente a la UCI, vigilancia, monitorización, a la espera de que la EPS autorice el marcapasos definitivo. Listo, entonces ojalá les haya quedado claro la parte de chicos, ¿se pueden quedar un segundito, por favor? Les tenía que dar una